Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. FECODE contribuirá en la construcción de la propuesta base para el contenido del proyecto de ley orgánica que reglamentará el acto legislativo de la reforma al SGP. Graves inconvenientes en 21 instituciones educativas oficiales de Dos Quebradas, Risaralda. Docentes, estudiantes y padres de familia exigen soluciones inmediatas. El uso indiscriminado y desmedido de la inteligencia artificial está llevando a la precarización laboral de los trabajadores del sector bancario. Para reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada después de 22 años de lucha, el Gobierno Nacional avanza en la construcción del texto del proyecto de ley orgánica, el cual asegurará que los recursos conquistados se destinen en materializar los derechos consignados en este acto legislativo. Para este proceso, FECODE ha sido enfática en que contribuirá a la construcción de la propuesta y jugará un papel decisivo. Para ello ha exigido ser incluida dentro del comité técnico, teniendo en cuenta que siempre ha estado al tanto y conoce de fondo las necesidades del sector. En este sentido, en recientes reuniones de trabajo encabezada por la viceministra de Educación Gloria Carrasco y las comisiones de política educativa de FECODE y del Ministerio de Educación Nacional, se han definido criterios y propuestas conjuntas para la elaboración del texto del proyecto de ley orgánica. El objetivo central de la reglamentación del SGP es asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de destinar los recursos públicos a la materialización de derechos esenciales, los cuales corresponden a las políticas de salud, educación y agua potable, lo que también permitirá revertir la expropiación de fondos que han afectado a estos sectores durante décadas. El 92% de los municipios colombianos son de categorías que llaman 5 y 6 y tienen máximo 3 funcionarios de carrera, los otros son contratistas y no tienen casi presupuesto, de hecho no tienen con qué, antes no hay más violencia en este país, entonces hay que fortalecer las instituciones porque el neoliberalismo lleva 40 años debilitando las instituciones públicas para fortalecer las redes institucionales privadas. En términos económicos, también se busca reducir la concentración de la riqueza en Bogotá y apenas 4 departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander y sus ciudades capitales, donde actualmente se agrupa la mayor parte del PIB, las empresas y el poder político, económico y cultural del país. Es necesario que el Sistema General de Participaciones no solo sea para extender el Estado social de derecho en términos de política social, sino también diga, hay plata para la producción, plata para el pueblito, plata para los circuitos propios, plata para el campo, plata para, digamos, una capacidad de desarrollo más allá de los centros. Un datico apenas. El 89% de las carreteras terciarias están en regular o mal estado. El Comité para la Construcción de la Ley Orgánica está integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, con la participación activa del Ministerio de Educación. Además, se han adelantado conversaciones con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Esto con el objetivo de armonizar y unificar posturas en el texto de la Ley de Competencias, acuerdos que serán clave en la distribución eficiente y equitativa de los recursos públicos en los territorios. Cientos de estudiantes en zonas rurales del país enfrentan serias dificultades con su llegada a clases. Esto debido a la falta de contratación de transporte escolar por parte de las entidades territoriales. Y aunque el año escolar avanza, aún hay muchas instituciones que no tienen fecha de arranque de este servicio. Miles de niños, niñas, jóvenes en zonas rurales del país enfrentan dificultades para asistir a clases debido a la falta de transporte escolar. A pesar de ser un servicio complementario esencial, en algunas regiones como Cesar, Córdoba, La Guajira y Cali, los retrasos en la contratación por parte de las entidades territoriales mantienen a los estudiantes en una situación crítica. La crisis de falta de transporte escolar afecta a los estudiantes de los 24 municipios no certificados en el departamento de Cesar, mientras que en el municipio de Valladolid, el servicio ya está en operatividad. La falta de transporte en zonas corregimentales y rurales del resto del departamento preocupan a la comunidad educativa. Tenemos que decir que le hemos venido exigiendo
a los 2 entes territoriales certificados en educación el cumplimiento de ese servicio vital, sobre todo para la zona rural y corregimental. Una situación más grave se vive en Cali. Fue necesaria la movilización continua del SUTEP junto a comunidades para que la alcaldía solo hace unos días retomara el servicio, y hay críticas por la transparencia en el proceso de contratación. En Córdoba y La Guajira, los retrasos han dejado a cientos de estudiantes caminando largas distancias para llegar a sus instituciones educativas, exponiéndolos a riesgos innecesarios. Vemos que en el tema de transporte escolar es prácticamente nulo, o por lo menos el porcentaje es bastante bajo, en cuanto que el transporte escolar se brinda en algunas instituciones, en el mejor de los casos, en tiempos de invierno. Situación esta que nos preocupa porque hay estudiantes que viven muy distantes de las instituciones educativas, de las sedes, 5, 6, 7 kilómetros. El problema mayor en tema de transporte escolar se evidencia en el distrito de Riohacha, toda vez que no se garantizan los 180 días reglamentarios de una de las estrategias de permanencia, y aún no se tiene la concreción de la adición presupuestal para poder garantizar en el tiempo esta que es una de las principales estrategias junto con el programa de alimentación escolar. Entre las razones que explican estos retrasos se encuentran problemas administrativos en la contratación, falta de recursos asignados oportunamente y demoras en la gestión de convenios con operadores de transporte. Esta situación impacta directamente el derecho a la educación, afectando el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. Por lo cual, FECODE y sindicatos filiales exigen a las entidades territoriales más puntualidad en sus responsabilidades y al gobierno nacional mayor vigilancia y control. Un 8 de marzo en las calles, porque el cambio no puede parar. Llegó la hora de las transformaciones estructurales por la sociedad y por la vida de las mujeres. Una reforma pensional con enfoque de género, que hoy está en profundo riesgo y que en las calles debemos defenderla, que reconoce 50 semanas de cotización a las mujeres cabeza de familia por cada hijo e hija y hasta por 3 hijos. Una reforma laboral con enfoque de género, que reconoce el trabajo privado de las mujeres, que reconoce la estabilidad laboral, que reconoce la igualdad laboral y el cierre de brechas para hombres y mujeres en la vida del trabajo. Por eso estamos también valorando de manera importante cómo, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez Ríos, se logra asumir para Colombia el convenio 190 de la OIT, que significa una vida laboral sin acosos. Estamos en momento de negociación, estamos en momento de pactar. Las mujeres no aceptamos que pacten por nosotras. Todos los pliegos de peticiones y todas las negociaciones deben tener enfoque de género. Asimismo, nos preparamos para materializar por fin la ley de cuotas, para que el 35% de las mujeres maestras, que somos 220.000, podamos tener representación en el comité ejecutivo. Y como las mujeres nos invisibilizan por lo que hacemos, por lo que planteamos y lo que ganamos, pues llegó el momento de valorar, de abrazar el trabajo de nuestra exministra Gloria Inés Ramírez Ríos, expresidenta de FECODE, lideresa convencida que le ha aportado con su vida, su trabajo y su iniciativa política a las grandes transformaciones del país. Gloria Inés Ramírez Ríos, un abrazo para ti, un reconocimiento para ti y vamos con toda. Un 8 de marzo en las calles, combatiente, revolucionario y por el cambio. En su paso por el Legislativo, el proyecto de ley de financiación de la educación superior dio un paso significativo al ser aprobado por unanimidad en primer debate de la Comisión Sexta del Senado, lo cual permitirá fortalecer la cobertura, calidad y acceso a las universidades públicas del país. El Gobierno Nacional impulsa una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para fortalecer la financiación de la educación superior pública.
La propuesta busca reemplazar la indexación al IPC por el índice de costos de la educación superior y alcanzar una inversión del 1% del Producto Interno Bruto del país, mejorando así la cobertura, regionalización y condiciones laborales dignas en las instituciones. Buscando transformar el esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia para tener condiciones integrales de las instituciones del país, específicamente universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. La propuesta también busca fortalecer la educación superior en colegios con programas homologables que faciliten el acceso de los estudiantes a la universidad, impulsando mayores tasas de tránsito inmediato a la educación superior, especialmente en el sector rural. Esto es muy importante, nos pondría a nivel de otros países, no solamente de la región, sino a nivel de la OCDE, hacen este tipo de inversiones públicas. Al mismo tiempo, con un horizonte también de cumplimiento de la cobertura del 80%, con recursos adicionales también para el mejoramiento de las condiciones de regionalización. Desde el año 2022, el gobierno ha destinado más de 2.3 billones de pesos para garantizar la gratuidad en la matrícula de pregrado. Además, los recursos de funcionamiento de las universidades han aumentado en más de 2 billones de pesos, un presupuesto que permanecerá y seguirá creciendo con la reforma, a diferencia de propuestas en años anteriores que cercenaban los derechos. Más recursos para la educación es mejorar las condiciones de calidad y por supuesto pues todo esto redunda en que tendremos más instituciones con condiciones de acreditación también de calidad, con más investigación, con más proyección social. Uno de los principales retos de la reforma es una aprobación en el Congreso, donde ya se superó en el primer debate en la Comisión Sexta del Senado y ahora continuará su trámite en plenaria y Cámara de Representantes. Además, su reglamentación será clave para garantizar el uso eficiente de los recursos, cerrar brechas regionales y fortalecer el bienestar universitario. El inicio del año escolar en las instituciones educativas de Dos Quebradas, Risaralda, ha estado torpedeado por un sinnúmero de inconvenientes, razón por la cual las comunidades educativas y el SER le han estado exigiendo a la administración municipal condiciones dignas para garantizar el derecho a la educación. Desde el pasado mes de enero, el Sindicato de Educadores de Risaralda acompaña con plantones, movilizaciones y asambleas a docentes, estudiantes, padres de familia y líderes sociales de Dos Quebradas Risaralda en su lucha por la exigencia de soluciones a las múltiples problemáticas que afectan a 21 instituciones del municipio. Entre los reclamos más urgentes se encuentra la contratación inmediata del personal de servicios generales, administrativos y docentes, así como también la garantía del programa de alimentación escolar en su totalidad, la provisión del transporte escolar y la asignación de la póliza estudiantil para niños y niñas de las diferentes sedes educativas. Apenas el transcurso de esta semana no nos llegaron cosas que necesitábamos, como por ejemplo la secretaria y un personal de aseo correspondiente. También hacen falta bibliotecaria, hacen falta 2 docentes, uno en esta sede y el otro en la otra sede. También hace falta transporte para los estudiantes que viven lejos, una profesional de apoyo para los estudiantes que tienen alguna dificultad o discapacidad. También cabe recalcar que la primera semana del estudio, desde las clases, no tuvimos pan, no tuvimos refrigerio. Nos vemos afectados nosotros los padres de familia, ya que los transportes no llegan, hay niños que viven en veredas y comenzando también que el colegio no tiene aseadoras, no las han contratado y los niños debido a esa problemática están saliendo más temprano, el transporte no viene, hay niños que viven en veredas muy lejos y les toca irse caminando y es un peligro ya que salen a horas distintas y tampoco contamos con los refrigerios, ya que unos días los mandan, otros días no.
Entre las instituciones afectadas se encuentra la sede Policarpa Salabarrieta, ubicada en el sector de Guaduales, en donde padres de familia y estudiantes han denunciado la ausencia de personal de vigilancia y aseo, además de una grave problemática con aguas negras que pone en riesgo la salud de la comunidad educativa. Asimismo, en la sede principal de la institución educativa Santa Isabel, la comunidad educativa denuncia el deterioro en la infraestructura y la reducción del servicio de transporte escolar, lo que ha provocado que muchos estudiantes lleguen mojados a clases cuando llueve, afectando así su desempeño académico. Le exigimos a la Administración Municipal de Dos Quebradas la solución inmediata de esta problemática que se presenta en todo el municipio. La consecución del transporte escolar, el aumento del PAE, la contratación del personal docente, la contratación del personal de servicios generales administrativos. De lo contrario, el magisterio viquebradense seguirá en pie de lucha, exigiendo las condiciones dignas para esta bonita labor. Hasta el momento, las autoridades municipales no han dado respuestas concretas a estas exigencias, lo que ha llevado al CER, a los docentes y a la comunidad continuar con las protestas y movilizaciones en busca de soluciones inmediatas. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los docentes, estudiantes y padres de familia, quienes esperan que la administración municipal atienda de manera urgente esta crisis educativa que afecta el derecho fundamental a la educación de cientos de niños y jóvenes en Dos Quebradas. La Federación sigue trabajando en aras de poder consolidar el modelo de salud del magisterio. Ha sido una tarea ardua, una tarea complicada. Sin embargo, no damos el brazo a torcer hasta que podamos tener un modelo consolidado que responda a las necesidades y expectativas de los maestros. Por otra parte, tenemos que decirle que se está implementando un trabajo mancomunadamente con el señor Aldo Cadena con el fin de ir resolviendo todas las situaciones problemáticas que se vienen presentando, tanto en el tema de salud como en el tema prestacional. Hay que decirle a los compañeros que si bien es cierto, no se ha hecho el contrato con Soporte Lógico, quien es el encargado de administrar la plataforma de las prestaciones, la FIDU Previsora ya hizo un trabajo en el cual van a trabajar con la Secretaría de Educación, con los entes territoriales, en un plan alterno con el fin de que no se sufran traumatismos y que los maestros puedan tramitar sus prestaciones sociales sin ningún contratiempo. Entonces, en los entes territoriales van a trabajar con el sistema humano, van a cargar por ese espacio y lo que no puedan hacer, el plan B que tiene la FIDU Previsora de hacer un plan alterno donde se puedan cargar y los maestros no vayamos a sufrir ningún problema en el trámite de nuestras prestaciones. Compañeros, es el momento de estar todos unidos, es el momento de trabajar, es el modelo de salud que está desarrollándose en el magisterio. Tenemos que seguir luchando para poderlo lograr, para poderlo alcanzar. Es difícil, sí, pero no imposible. El reciente asesinato del docente Jorge Terán Castillo en el Atlántico evidencia cómo el recrudecimiento de la violencia en el país, a través de homicidios, amenazas, extorsiones y desplazamiento forzado, ha dejado a los docentes en medio del conflicto. El conflicto armado actual se manifiesta de forma diversa por región. En áreas de control hegemónico como en algunos municipios de Córdoba, los docentes sufren extorsión y control por grupos armados que buscan rentas y cobros de vacunas. En zonas de disputa, como Catatumbo y Chocó, la presencia de múltiples actores genera incertidumbre y señalamiento a maestros de trabajar con algunos de los bandos, situación que se extiende incluso a algunos centros urbanos como Santa Marta, Barranquilla y Quibdó, sumado a algunos municipios de Antioquia, donde docentes han sido asesinados por grupos al margen de la ley. Cómo se afecta al magisterio, sobre todo con un tema de control y extorsión de manera continuada por parte de los sectores armados en procura de consecución de rentas, entre otros elementos de control territorial. Sin embargo, donde se genera disputa, pues precisamente porque hay disputa entre los sectores armados, las escuelas, los docentes y directivos docentes también se ven inmersos en esas dinámicas
Esta violencia no se limita únicamente al ámbito de las amenazas directas. En zonas rurales se han registrado casos en los que las escuelas son trincheras, yendo en contravía de su función como espacios de paz y protección para niños, niñas y adolescentes. La consecuencia inmediata es el desplazamiento forzado de docentes, lo que rompe la continuidad del proyecto educativo y desestabiliza comunidades enteras, generando además un impacto profundo en la salud mental del personal docente. La utilización de la escuela como escudo humano, como trinchera, contrario a pues digamos el derecho internacional humanitario y el carácter civil que tienen las escuelas, que obviamente la mayoría de edificios en zona rural no son blancos legítimos, pero las escuelas pues tienen un carácter que nosotros les hemos dado y hemos intentado impulsar como escuela territorio de paz. El Estado ha dispuesto mecanismos de protección como el Decreto 1782 del 2013, integrado en el Decreto Único Reglamentario 1075 del 2015, que establece protocolos para traslados por amenazas o desplazamientos forzados. Sin embargo, estos instrumentos resultan insuficientes frente a la magnitud y complejidad del conflicto, por lo que FECODE ha exigido su modificación y actualización. En los docentes se genera una grave afectación en términos de salud mental, psicosocial, además de obviamente el tema del desarraigo producto del desplazamiento forzado, la amenaza, entre otros elementos que se generan, incluyendo incluso cuando son entidades territoriales pequeñas y no hay una oportunidad de desplazarse de manera pronta fuera del territorio, sino se genera la reubicación dentro de un mismo municipio o distrito. Frente a esta realidad, FECODE y su Comisión de Derechos Humanos ha intensificado esfuerzos para recopilar información, hacer incidencia ante las autoridades y negociar con el Ministerio de Educación con el fin de ampliar y fortalecer las rutas de protección para el magisterio. El sector financiero atraviesa por una reestructuración que está golpeando con fuerza a los trabajadores bancarios. En un contexto de superexplotación laboral, las entidades financieras han optado por maximizar la plusvalía, reduciendo costos a través del despido y la sobrecarga laboral. El modelo de eficiencia impuesto por los bancos está generando un ambiente laboral hostil, en el que si dos trabajadores desempeñan funciones similares, uno de ellos es despedido y la carga de trabajo recae sobre el otro. Esta estrategia no solo aumenta la presión sobre los empleados, sino que también facilita su despido ante el primer error cometido. El reacomodo en la estructura bancaria tuvo un punto de inflexión con la irrupción de Nubank, que recientemente desplazó al Banco de Bogotá del segundo lugar en el mercado financiero colombiano. Su estrategia basada en el pago de intereses por los depósitos en cuentas de ahorro ha puesto en jaque al resto del sector. Como respuesta, los bancos tradicionales han intensificado la reducción de costos, lo que ha resultado en el cierre de oficinas y la eliminación masiva de empleos. Ya se volvió norma que en el sector financiero los días viernes citan a los trabajadores intempestivamente, los sientan, les exhiben la carta de supuesto despido y cuando el trabajador está sumido en el pánico que eso genera, le dicen le podemos retirar la carta de despido y se la cambiamos por una de renuncia voluntaria y lo que antes le iba a llegar como indemnización por despido ahora le va a llegar como bonificación por el acuerdo. Los usuarios inconformes con el deterioro del servicio han manifestado su descontento en las sucursales bancarias. La respuesta de las entidades ha sido minimizar la atención presencial. Uno de los elementos clave de esta crisis es el uso indiscriminado de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. En el sector bancario, la inteligencia artificial ha sustituido la reflexión humana, la interacción interpersonal y el diálogo, transformando el empleo en un proceso mecánico y deshumanizado. El uso de la inteligencia artificial se da desde el mismo momento en que se genera el proceso de selección. Ya no es una persona estudiada, preparada específicamente sobre el tema de la selección de personal, sobre los temas relacionados con analizar la personalidad del posible trabajador. No, ahora son parámetros que tiene un robot.
Ante esta situación, ASEP y la CUT han intentado a través de la convención colectiva incluir medidas de protección laboral. Sin embargo, las entidades financieras han mantenido una postura inflexible, negándose a cualquier avance en la materia. De acuerdo con FECODE, la precarización laboral en el sector financiero podría sentar un peligroso precedente para otras actividades económicas, incluyendo la educación, en el entendido que el uso de las nuevas tecnologías debería apalancar y contribuir a mejorar las condiciones laborales en lugar de destruirlas. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Enviamos un saludo especial a la 77 Junta Nacional de la CUT que se desarrolló durante los días 27 y 28 de febrero con la unidad y la lucha del movimiento sindical. El pasado martes 25 sostuvimos una extensa sesión de trabajo del Comité Ejecutivo de FECODE con el principal propósito de consolidar los objetivos en el plan de acción de la Federación en el presente año. En este espacio continuamos construyendo la propuesta de FECODE con nuestros equipos de asesores ante la discusión de la ley orgánica que reglamentará la reforma al Sistema General de Participaciones y realizaremos un plenario virtual de juntas directivas para socializar su importancia. Asimismo, nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la CUT, donde manifestamos nuestro rechazo al paralelismo sindical. Acordamos realizar mesas de trabajo conjunto frente al proceso de negociación del pliego que se avecina con el gobierno nacional y las centrales sindicales. Asimismo, por el respaldo a las reformas sociales del gobierno del cambio. También sostuvimos una reunión con el doctor Aldo Cadena, vicepresidente de la FIDO Previsora para asuntos del FOMAT. Entre las decisiones que se tomaron para adelantar mejoras reales en los servicios está el compromiso de ponerse a paz y salvo con casi 5.500 pagos de contratos de prestación de servicio de salud que están represados y con más de 6.000 prestaciones sociales. Sobre los problemas con medicamentos, se adelantan acciones jurídicas contra las farmacéuticas que están incumpliendo y se buscará la conformación de una red que sume más farmacias para mejorar acceso y cobertura en todo el país. Rechazamos con contundencia la situación de violencia contra el magisterio y comunidades educativas que consisten en asesinatos, amenazas y extorsiones en diferentes departamentos, así como otras situaciones de violencia. Exigimos respeto por la vida, la seguridad y la integridad de los maestros, maestras y de las comunidades educativas, porque la escuela es territorio de paz. La lucha continúa. La unidad de la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok. También estar atentos a nuestro espacio informativo institucional de los miércoles, Frecuencia F, a partir de las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.